La doctrina expuesta, 1901-1990. Hay un solo Dios viviente y verdadero. Una de las objeciones más comunes a la doctrina de la Trinidad es que incluye el triteísmo, o sea, la creencia en tres dioses. Sin embargo, la realidad es que se opone inalterablemente contra el triteísmo, al igual que a cualquier otra forma de politeísmo. Las Escrituras, la razón y la conciencia coinciden perfectamente en que hay solo un Ser Supremo, autoexistente y eterno, en quien existen inherentemente todos los atributos o perfecciones divinas y de quien no pueden ser separados. Los siguientes versículos demuestran que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan la unidad de Dios. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6, versículo 24. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44, versículo 6. El Decálogo, que es el fundamento del código moral y religioso del cristianismo, al igual que del judaísmo, anuncia como primer y más grande mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versículo 3. Yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Juan 10, versículo 30. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Santiago 2, versículo 19. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Primera de Corintios 8, versículo 4. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4, versículos 5 y 6. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, versículo 13. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra declara que Dios es uno. Evidentemente, los unitarios no tienen ningún monopolio sobre la doctrina de la unidad de Dios. Los trinitarios sostienen esto tan firmemente como ellos. La unidad es uno de los postulados básicos del teísmo y ningún sistema que enseñe otra cosa puede ser correcto. Si bien es cierto que Dios en su naturaleza más profunda es uno, existe como tres personas. La mejor definición concisa de la doctrina de la Trinidad, hasta donde yo sé, se encuentra en el Catecismo Breve de Westminster. Hay tres personas en la divinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas tres personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria, aun cuando se distinguen por atributos. Hemos visto que las Escrituras enseñan que hay un solo Dios vivo y verdadero. Enseñan con la misma claridad que este Dios, que es uno, existe como tres personas distintas, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. A. El Padre es Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Primera de Corintios 8, versículo 6. Pablo, apóstol, por Jesucristo y por Dios el Padre. Gálatas 1, versículo 1. Hay un Dios y Padre de todos. Efesios 4, versículo 6. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo:
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mateo 11, versículo 25. Porque a este, el Hijo, señaló Dios el Padre. Juan 6, versículo 27. Según la presencia de Dios Padre. Primera de Pedro 1, versículo 2. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículo 11. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20, versículo 17. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, versículo 23. Jesús oraba a Dios el Padre. Marcos 14, versículo 36, Juan 11, versículo 41 y Juan 17, versículo 11. Ve, el Hijo es Dios. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9, versículo 5. Porque en Él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2, versículo 9. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20, versículo 28. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10, versículo 30. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tito 2, versículo 13. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, versículo 16. Cristo asumió poder sobre el día de reposo y también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5, versículo 18. Asumió las prerrogativas de Dios de perdonar pecados. Marcos 2, versículo 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Los atributos que se pueden adjudicar solo a Dios se adjudican a Cristo. Santidad. Eres el Santo de Dios. Marcos 1, versículo 24. No conoció pecado. Segunda de Corintios 5, versículo 21. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Juan 8, versículo 46. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Hebreos 7, versículo 26. Eternidad. En el principio era el Verbo. Juan 1, versículo 1. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8, versículo 58. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Hebreos 1, versículo 8. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, versículo 5. Vida, en Él estaba la vida. Juan 1, versículo 4. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11, versículo 25. Inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8. Ellos, los cielos, perecerán, mas tú permaneces. Ellos serán mudados, pero tú eres el mismo. Hebreos 1, versículos 11 y 12. Omnipotencia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18.
el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 8. Omnisciencia, sabes todas las cosas. Juan 16, versículo 30. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos. Mateo 9, versículo 4. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Juan 6, versículo 64. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, versículo 3. Omnipresencia, yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28, versículo 20. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, versículo 23. Creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, versículo 3. El mundo por Él fue hecho. Juan 1, versículo 10. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, versículo 16 y 17. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1, versículo 3. Resucitando a los muertos. El Padre le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, versículo 27 y 29. Juicio de todos los hombres. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Las oraciones y la adoración deben ser dirigidas a Cristo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, versículo 14. Se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos le adoraron. Lucas 24, versículos 51 y 52. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hebreos 7, versículo 59. Todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Juan 5, versículo 23. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16, versículo 31. Adórenle todos los ángeles del cielo. Hebreos 1, versículo 6. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos 10 y 11. Y cuando comparamos estos versículos con declaraciones como las que tenemos en Isaías: mirad a mí y sed salvos,
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, versículo 22. Y Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Jeremías 17, versículo 5. Nos encontramos ante este dilema. O la doctrina cristiana de la Trinidad tiene que ser verdadera, o las Escrituras se contradicen. O las Escrituras reconocen a más dioses que uno, o Cristo junto con el Padre y el Espíritu Santo constituyen ese Dios único. Todos estos atributos de santidad, eternidad, vida, inmutabilidad, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, creación, providencia, resurrección de los muertos, juicio de todos los hombres, oración y adoración debida a Cristo, enseñan su deidad sin sombra de duda. Estas actitudes de la mente son idólatras si son dirigidas a una criatura. Hagamos una pausa. La Biblia dice: y te bendeciré y serás de bendición. Génesis 12:2. Ayúdame a bendecir a muchas más familias. Tan solo suscríbete a este canal, deja un me gusta y un pequeño comentario. De esa forma, hacemos que el algoritmo de YouTube recomiende este video a más y más personas para que sean bendecidas. Gracias por hacer parte de esta gran tarea de llevar la verdad del Evangelio a muchas naciones. Continuemos. C. El Espíritu Santo es Dios. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5, versículos 3 y 4. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2, versículo 11. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, versículo 26. En la fórmula bautismal: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, versículo 19. Y en la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Segunda de Corintios 13, versículo 14. El Espíritu Santo está en un plano de igualdad absoluta con el Padre y el Hijo como deidad, y es considerado igual a ellos como la fuente de todo poder y bendición. Hay muchos, aún entre cristianos profesantes, que no tienen un concepto del Espíritu Santo mayor que el de un poder o influencia sobrenatural, impersonal y misteriosa de Dios. Es cierto que en el Antiguo Testamento, donde el énfasis se coloca en el Dios único, las referencias al Espíritu, aunque no imposibles de aplicar a una persona definitiva, se entendían sencillamente como poder o influencia de Dios. Pero en la revelación más avanzada del Nuevo Testamento se ve claramente la personalidad definida del Espíritu Santo. Y no se lo puede considerar solo como una influencia o un poder divino, sino como una persona divina. Los siguientes versículos enseñan claramente que el Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8, versículo 29. Le dijo el Espíritu a Pedro: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Hechos 10, versículo 19 y 20. Dijo el Espíritu Santo:
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13, versículo 2. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas 12, versículo 12. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, versículos 13 y 14. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Juan 14, versículo 16 y 17. Aquí el Espíritu Santo es llamado Consolador, o sea, alguien llamado para estar a nuestro lado como guía, maestro, instructor, patrocinador. Por lo tanto, en la naturaleza del caso, tiene que ser una persona. Un pasaje paralelo dice de Cristo algo similar. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2, versículo 1. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, versículo 26. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4, versículo 30. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, versículo 17. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, les será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo 12, versículos 31 y 32. El lenguaje aquí usado muestra que es imposible cometer un pecado contra un personaje más divino que el Espíritu Santo, que de todos los pecados posibles, el pecado contra el Espíritu Santo es el peor, tanto por su naturaleza como por sus consecuencias, lo cual implica su dignidad y deidad eterna. Palabras que en el Antiguo Testamento se adjudican a Dios, en el Nuevo Testamento se determinan más específicamente haber sido dichas por el Espíritu Santo. Jeremías 31, versículos 33 al 34, con Hebreos 10, versículos 15 y 17, Salmos 95, versículos del 7 al 11, con Hebreos 3, del 7 al 11, Isaías 6, versículos 9 y 10, con Hechos 28, versículos del 25 al 28. En el Antiguo Testamento leemos que en el principio el Espíritu Santo puso orden donde antes había solo caos. Génesis 1, versículo 2. Y procuró guiar a los antediluvianos por la senda de justicia. Génesis 3, versículo 3. Capacitó a ciertos hombres a ser profetas. Números 11, versículos 26 y 29. Instruyó a los israelitas como pueblo. Nehemías 9, versículo 20. Vino sobre Isaías y lo capacitó para ser profeta. Isaías 61, versículo 1. Y causó que Ezequiel fuera y predicara a los que se encontraban en cautiverio. Ezequiel 3, versículos 12 y 15. En el Nuevo Testamento, el milagro del nacimiento virginal de Cristo fue por su poder. Lucas 1, versículo 35. Descendió sobre Jesús en su bautismo y lo invistió para su ministerio público. Mateo 3, versículo 16. Fue prometido a los discípulos como consolador y maestro. Juan 16, versículos del 7 al 13.
Apareció a los discípulos el día de Pentecostés y los capacitó para ser misioneros mundiales. Hechos 2, versículo del 1 al 42. Impidió que Pablo fuera en una dirección y lo envió por otra. Hechos 16, versículo del 6 al 10. Da a distintas personas dones y talentos. 1 Corintios 12, versículos 4 al 31. Realiza la obra sobrenatural de regenerar el alma de los hombres. Tito 3, versículo 5 y Juan 3, versículo 5. Inspiró a los profetas y apóstoles de manera que lo que decían o escribían en el nombre de Dios era realmente su palabra al pueblo. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. En las obras de regeneración y santificación, aplica al corazón de cada uno del pueblo del Señor la redención objetiva obtenida por Cristo, y en general dirige los asuntos de la iglesia que avanza. Así que es considerado el autor del orden y belleza del mundo físico y de fe y santidad en el mundo espiritual. A lo largo de las Escrituras, el Espíritu Santo es presentado como una persona separada y distinta, con mentalidad, voluntad y poder propios. El bautismo se administra en su nombre. Se lo asocia constantemente con otras dos personas, el Padre y el Hijo, cuyas distintas personalidades son reconocidas. Un fenómeno que no haría más que crear confusión si no fuera también Él una persona distinta. Los pronombres personales y expresiones Él, de Él y yo, aplicados al Espíritu Santo, son términos que pueden ser usados inteligentemente solo cuando se refieren a una persona. Ocurren con tanta repetición en las narraciones que no pueden ser descartados como una tendencia a personificar una fuerza impersonal. Igual de claro y conclusivo que 2 más 2 son 4, es el hecho de que el Espíritu Santo es un agente vivo que obra con conciencia, voluntad y poder. Una vez que se establece la personalidad del Espíritu Santo, son pocos los que niegan su deidad. Seguro es que no es una criatura, y en consecuencia, los que admiten su personalidad aceptan también su deidad sin ninguna dificultad. La mayoría de las sectas herejes que creen que Cristo no es más que un hombre, en consonancia con esto, creen que el Espíritu es solo un poder o una influencia. Los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo designan a personas distintas que son objetivas entre sí. Los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no solo distinguen las relaciones diferentes que Dios asume con sus criaturas, no son equivalentes a los términos Creador, Sustentador y Consolador, que sí expresan tales relaciones, sino que son los nombres propios de diferentes sujetos que son distintos unos de otros, igual como una persona es distinta a otra. De las siguientes relaciones personales entre ellos, se desprende claramente que esto es cierto. A. Usan mutuamente los pronombres yo, tú, él, cuando hablan el uno al otro o uno de otro. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17, versículo 5. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17, versículo 1. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 16, versículo 28. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, versículo 13.
B. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. El Espíritu glorifica al Hijo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 3, versículo 35. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, versículo 10. El Espíritu Santo me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, versículo 14. C. El Hijo ora al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17, versículo 5. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, versículo 16. D. El Padre envía al Hijo, y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, quien actúa como su agente. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 10, versículo 40. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, versículo 18. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, versículo 7. Vemos entonces que las personas que componen la deidad son tan distintas que cada uno puede dirigirse a las otras. Cada una puede amar a las otras. El Padre envía al Hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. El Hijo ora al Padre y nosotros podemos orar a cada uno de ellos. Actúan y son objeto de acción como sujeto y objeto, y cada uno tiene una obra en particular que realizar. Decimos que son personas distintas porque una persona es alguien que puede decir yo, y a quien se le puede decir tú o usted, y quien puede actuar y ser objeto de una acción. La doctrina de la Trinidad, entonces, no es más que una síntesis de estas realidades. Cuando hemos dicho estas tres cosas, que hay un solo Dios, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es cada uno Dios, y que el Padre y el Hijo y el Espíritu es cada uno una persona distinta, hemos enunciado la doctrina de la Trinidad en su totalidad. Esta es la forma en que se encuentra en las Escrituras y es también la forma como ha venido a formar parte de la fe de la Iglesia.